Hola, buenas tardes. Último Opa Bidasoa de la temporada recién concluida, aquí en el despacho del presidente del club. Termina la temporada con un sabor amargo después de lo que ocurrió en la fase de ascenso disputada en Santander. Momento para hacer balance de la temporada y ya planificar la temporada siguiente. Para mí, temporada ilusionante la que viene. Vamos sin más dilación a presentar al invitado en el día de hoy. Nosotros, que el presidente del club, José Ángel Sodupe, recién iniciado su cuarto mandato. Si completa este mandato, nada más y nada menos que llevará 16 años, la friolera de 16 años al frente del club. José Ángel, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa, vamos a decir. Hola, León. Buenas tardes. Bueno, lo único primero, decir que todavía no está certificado mi último, vamos a decir, mandato o mi última legislatura de 4 años. Hay que terminar de concretar un poquito todo, que ya está a punto ya de finalizar todo y ya saldremos a la luz con la nueva junta directiva, pero bueno, de momento pues el club no puede estar parado y tenemos que seguir trabajando y se están haciendo pues eso, lo mismo en lo económico que en lo deportivo, pues se siguen haciendo gestiones. Y también se encuentra con nosotros Miguel Ángel Flores, mi compañero, mi sufridor, como digo yo, en los partidos, en los programas. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Bueno, hoy es el día de dar el carpetazo, para eso tenemos al presidente. Y bueno, y ya prácticamente dejar olvidada esta temporada, que para mí también, en cierto modo, puedo considerarla fracaso, porque no se ha conseguido el objetivo primordial, que era subir. Y por otro lado, pues bueno, ver qué planes tienen y bueno, a ver si el futuro el año que viene es más esperanzador y el objetivo lo conseguimos, claro. Vamos a pensar que sí, Miguel. Bueno, antes de iniciar esta entrevista, estamos aquí en tu despacho, José Ángel. Me imagino que aquí te romperás mucho la cabeza, disgustos y mucho trabajo el que tienes por delante. Sí, así es, ¿no? En los 12 años, 13 ya que casi que llevo, pues la verdad, pues por desgracia, pues ha habido más disgustos que ilusiones. Lo que pasa que, pues me gusta ser optimista en esta vida y me quedo con las ilusiones, ¿no? Los pocos momentos que he vivido ilusionantes y entonces, pues al final hay que mirar para adelante, lo pasado, pasado está y tenemos que seguir, que ahora viene lo duro para nosotros, que cuando la gente te dice, ahora ya tranquilidad, se ha terminado la temporada y es al revés, ¿no? Es cuando más trabajo tenemos los directivos, lo mismo a nivel económico que deportivo, ¿no? Entonces, pues tenemos que luchar por varios frentes, por un lado, por otro y demás, y entonces pues intentar hacer, pues eso, como tú has dicho, un equipo ilusionante para la temporada que viene y a ver si a la tercera va la vencida y conseguimos el objetivo que todos deseamos y es lo que creo que corresponde al Bidasoa Irún de estar en Asobal. Bueno, vamos a ir analizando lo que ha sido esta temporada, un verdadero palo el que se llevó todo el mundo, jugadores, técnico, afición, directiva, tras lo ocurrido en Santander, una pena en el partido clave de la temporada no haber estado a la altura, ¿verdad, José Ángel? Sí, así es, ¿no? Pero al final el deporte es lo que es, ¿no? Y cuando mejor parecía que estábamos jugando, cuando mejor estaba el equipo, pues no sé los motivos, porque yo, el deporte también lo he comentado con varios, cada día lo entiendo menos. Entonces, pues ya no es cuestión de valorar o de buscar conclusiones, porque no sabes ya al final qué conclusiones sacar, ¿no? Del por qué, pero ocurrió lo que ocurrió, fue un fracaso rotundo a todos los niveles, o sea, que no entiendo, o sea, el Bidasoa no podía perder nunca de 11 como perdió con Valladolid, pero ocurrió y ya yo creo que lo mejor es ya olvidarse cuanto antes. El domingo ya, el sábado quizás estaba yo mucho más caliente, el domingo ya estaba más calmado y el lunes ya empezamos a trabajar ya pensando en la temporada que viene, ya había que pasar página cuanto antes y olvidar lo que había pasado y seguir para adelante, que es lo que hay que hacer en esta vida. Una temporada que empezó torciéndose ya desde antes de empezar, el tema de Asobal con lo de Aragón, ya empezamos tarde a planificar la plantilla de diversa procedencia, costó adaptarse y luego ha sido un querer y no poder. Sí, ya efectivamente empezamos mal desde el primer partido, ¿no? O sea, que nadie esperaba aquí con Teucro, pues el palo que nos dio también. Eso ya fue un poco un tema, que ya empezó a haber muchísimas dudas en el equipo y demás, y eso se fue transmitiendo después en los partidos, sobre todo de fuera, ¿no? Que éramos incapaces de ganar, no terminábamos de cuajar defensivamente, y entonces, pues todo eso se fue notando en puntos que, pues que estuvimos, pues de la zona media baja de la tabla, ¿no? Durante
parte de la temporada. Luego ya, pues yo creo que a partir de Alcobendas se fue el pistoletazo un poco de empezar a ascender puestos, de empezar a mejorar, ya parecía que se había dado con la tecla. Y bueno, pues ahí fuimos ya ganando partidos, fuimos escalando posiciones y bueno, aunque el juego no terminaba de ser 100% muy efectivo, pero bueno, se iban ganando partidos a base de lucha o de garra y demás. Y entonces, bueno, pues eso fue lo que al final nos posicionó en esos puestos de playoff, que era un poco también aunque el primer objetivo, claro, y ya lo habíamos dicho, era haber subido directamente, pero bueno, pero al final eso no pudo ser, pero por lo menos el otro objetivo, que era por lo menos entrar en playoff, se consiguió y es lo que jugamos en Santander. Has comentado muy bien lo del partido de Alcobendas. Para mí el punto de inflexión de este equipo a lo largo de la temporada. Hasta ese momento decepcionante, estábamos más cerca del descenso que de los puestos de ascenso. ¿Se te pasó en algún momento por la cabeza a ti, a tu directiva, llegar a plantearte la opción de cesar a Fernando Bolea si no llegaban los resultados? Sí, eso tenéis que entender, que vamos, que al final el deporte lo que marca son los resultados, ¿no? Y si los resultados no llegan, pues al final... Y eso pasa en todos los clubes, hasta el más rico del mundo, pues cuando lo deportivo no funciona, pues como a toda la plantilla no se le puede mandar fuera, pues el primero que se suele cesar es al entrenador, ¿no? Por intentar buscar un revulsivo o intentar buscar otras fórmulas, otra forma de trabajo, para que la gente igual, pues no sé, igual estaba demasiado cómoda con el entrenador y demás. Y entonces, bueno, pues sí que efectivamente tuvimos, no lo voy a negar, tuvimos alguna reunión con él, incluso con los jugadores, también ya se tuvo una reunión bastante seria. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí no sé si ya pues todos se empezaron a mentalizar un poco qué, pero bueno, creo que a partir de ahí ya las cosas empezaron a cambiar. Es triste, ¿no?, que tengas que igual pegar un ultimátum para que la gente empiece a reaccionar, pero bueno, al final fue positivo, la gente reaccionó y los resultados empezaron a llegar, que era lo que queríamos todos. Miguel. Bueno, yo veo que en el tema, en un club hay dos temas importantísimos. El tema deportivo, en el cual ya hemos hablado que, bueno, hemos fracasado, no ha sido una temporada buena en cuanto a que no hemos conseguido el objetivo, pero también hay otro tema importantísimo, otra parte importantísima del club, que es la parte económica. Creo que habéis conseguido, vamos a decir, ser champion, habéis conseguido entrar en números, quitar los números rojos, habéis conseguido limar toda esa deuda, que creo que es, bueno, es porque es importantísimo. Creo, es que te voy a decir por qué. Considero que lo deportivo está muy bien, pero por cambiar un poquito... Luego hablaremos del bien, tema. No, simplemente, pero decir que como todo ha sido negativo, que por lo menos puedas empezar por hablar de algo positivo, como es el tema económico. Si este año, ¿cómo ha sido? O sea, digamos, en cuanto a la temporada. Bueno, espera, José Ángel, luego hablaremos del tema económico. Yo creo que tampoco ha sido en el plano deportivo todo un fracaso. No se ha conseguido el objetivo. De acuerdo, pero no todo es negativo. Hay jugadores de aquí de casa que han evolucionado, que es un año más de experiencia. Cuando te lo juegas toda una carta como es la fase de ascenso, te puede salir cruz y cara. Yo creo que el problema está más en la regularidad, intentar ascender directamente. Yo creo que ahí José Ángel también estará de acuerdo, es por ahí más los tiros. Sí. Puedo considerar, lógicamente, que en el tema de la regularidad no es que quedamos primeros ni segundos, es que quedamos en una posición que creo que, con respecto al equipo que teníamos, no corresponde. Creo que teníamos que haber quedado mucho más por encima. Indudablemente, a veces quedar campeón es muy difícil, pero creo que como mínimo teníamos que haber quedado por lo menos segundos. Yo no sé la opinión del presidente, si estará de acuerdo o no, pero desde luego las ilusiones creo que teníais iban por ahí. Por lo menos obtener el campeonato y como mínimo quedar segundos. Bueno, vamos a ver, un poco por parte, ¿no?, de todo lo que habéis dicho. El tema de la plantilla, al final, pues bueno, los resultados están ahí y entonces se ha dado cuenta que la plantilla tampoco era tan efectiva como pensábamos, ¿no? O sea, porque quizás eso de fichar tarde como se fichó, el traer a algún jugador un poco desconocido y demás, pues eso te lleva al final a que no tienes 100% la garantía de que te vaya a resultar la plantilla, ¿no? Después, en cuanto a la clasificación o que estabais hablando, pues sí, una liga pues es muy difícil, ¿no? Y en deporte, pues bueno, también tuvimos alguna lesión que otra, no tantas como otros años, pues bueno, eso también influye. Hay muchos factores, ¿no? La mayoría, por desgracia, negativos suelen ser, que son los que te conllevan a ese, vamos a decir, si se puede decir, fracaso, ¿no?, deportivo, ¿no?
El principio, pues eso de compaginar a tanta gente, había mucho idioma diferente, aunque bueno, yo también tengo mi opinión personal sobre ese tema, que en deporte, en este caso balonmano, pues el 40/20, que son las medidas que tiene un campo balonmano, pues para todo el mundo, seas de la nacionalidad que sea, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, parece ser que aquí pues eso se costó, que la gente se terminase de compaginar el grupo, sobre todo en defensa, porque al principio un equipo que supuestamente se había hecho para defender, al final pues bueno, resultó que no era tanto, porque nos metían un montón de goles, ¿no? Entonces algo estaba fallando ahí. Entonces ya digo que hay muchos factores que bueno, que casi igual ya prefiero ya se ha pasado, ya en su momento se hizo la valoración, la plantilla, vuelvo a insistir, se hizo muy tarde y no se fichó lo que realmente pues igual queríamos nosotros o lo que el entrenador quería, y eso también pues bueno, va un poco, si queréis, a favor de Fernando, por justificarle un poco de la plantilla que ha tenido, pues eso, que algún jugador pues no ha cubierto las expectativas que todos esperábamos. Yo creo que otro dato positivo que saco yo de esta temporada es la afición. Creo que aún bajando de categoría se ha mantenido, incluso se ha aumentado un poquito la masa social, ¿no, José Ángel? Sí, ahí la verdad es que tengo que agradecerles infinito. O sea, tenemos una afición de 10. Nos han demostrado durante la temporada, luego pues uno de los momentos para mí emocionantes, de verdad, lo digo, o sea, de esa temporada ha sido el viaje a Baracaldo. Fue muy bonito, yo hacía años que no veía una cosa así, de la afición como estuvo, de animar al equipo y demás. Eso pues hay que felicitarles un poco en todos los aspectos, ¿no? El esfuerzo de ir hasta Baracaldo, el animar como animaron, y luego por la afición irunesa, que creo pues que es de 10 allá donde vaya, porque luego se demostró también en Santander con el último partido contra el Nava, pues en el hermanamiento un poco que hubo entre las dos aficiones. Ahí se demuestra un poco la afición que tiene Irún, ¿no? Que no son nada guerreros, no son nada conflictivos, todo lo contrario, ¿no? Animan a su equipo, que es lo que tienen que hacer, no se meten con nadie, ni con los árbitros, ni nada, que eso es muy importante y para mí es de un valor incalculable. Y eso tengo que decirlo, que hubo personas con cargos altos de la Federación Española que estaban en Santander, que me felicitaron un poco por la afición, incluso también por el equipo, ¿no? De cómo desde el entrenador hasta los jugadores, cómo se habían comportado en la fase del playoff. Bueno, preguntarte también, después de todo esto, ¿tuvisteis alguna reunión después del debacle y, digamos, un poco en frío? ¿Habéis tenido una reunión en concreto sobre lo que ha podido pasar? ¿Lo habéis estudiado? ¿Lo habéis meditado? ¿Qué conclusiones sacasteis? Bueno, sinceramente tampoco es que nos hayamos sentado, porque ya al final dices, bueno, a ver qué vas a solucionar ya si ya no hay nada que hacer, ¿no? La única conclusión, vamos a decir, no sé, o por lo menos mía y de alguno más dentro de la Junta Directiva que pudimos hablar, la conclusión para mí más importante fue de que el partido de Valladolid se salió pensando más en el domingo que en el partido del sábado. Y entonces, claro, si tú quieres jugar el domingo, primero tienes que ganar el sábado. Entonces, un equipo que sale andando como salió contra el Valladolid y demás, pues ya se veía que no, que ese partido no iba a estar, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres jugar como era la idea, ¿no? Porque además que quizás eso también había sido malo, que todo el mundo nos tachaba de favoritos, que éramos el gran favorito, que nadie quería jugar contra nosotros por el momento de la temporada que estábamos y demás, pues al final se demostró que no fue así, ¿no? O sea, y el Valladolid salió con rabia, salió convencido o que quería ganar el partido, y ahí lo demostró, y el Bidasoa no demostró que quería ganar el partido. Esa es la única conclusión que saco yo clara. Sí, yo creo que creyeron más en sus fuerzas que nosotros. Miguel. No, simplemente te has adelantado, me has contestado casi, te iba a preguntar eso, que vosotros preparasteis el playoff y quizás el efecto ese de ser favoritos a los jugadores no les hizo un mal, en vez de mejor haber ido de víctimas. Sí, puede ser, que yo creo que los mismos jugadores, también ese exceso de confianza quizás les llevó a salir demasiado confiados, ¿no? Porque incluso, bueno, y al entrenador, cuidado, porque el entrenador también hablando pues durante la semana, que tenían ganas que llegase ya el playoff y demás, pero se les veía como demasiado relajados, ¿no? Yo sí les veía demasiado relajados, o sea, como ya da por hecho que al Valladolid pues se le iba a ganar, y luego a ver qué pasaba, que Santander seguramente iba, o sea, estaban pensando ya un poco, ¿no? Que Santander ganaría Nava, aunque alguno igual decía que cuidado con el Nava y demás y tal, pero bueno, primero yo pienso que tenían que haber ido mentalizados en ganar al Valladolid, y después ya, si ganas al Valladolid, ya se vería después el domingo lo que pasaría, ¿no? Y entonces quizás ese exceso de confianza, cuando se quisieron dar cuenta, pues ya era tarde, ¿no? Ya no hubo tiempo
tiempo de reaccionar y entonces al final pues pasó lo que pasó. Te hago la siguiente pregunta. Tú estabas en el palco. ¿Cómo viviste la segunda? Bueno, la primera parte fue más o menos, perdíamos de 1, podía posibilidades de remontar, de cambiar el partido, etcétera. ¿Cómo viviste tú toda la segunda parte siendo el presidente y, vamos, ese nerviosismo, esa ansiedad ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué se te pasaba por la cabeza a ti en esos momentos? ¿Cómo lo viviste? Bueno, os puedo, no sé, decir un secreto. En el minuto 5 de la primera parte, al señor alcalde de Irún, que estaba sentado a lo mío, le dije: José Antonio, hoy no ganamos. En el minuto 5 de la primera parte. Y entonces, bueno, me dijo que qué pesimista, qué tal. Y digo, no. Se aguantaba el portero, es verdad, sí. Y efectivamente, el primer tiempo, pues gracias a Pella, que paró lo que paró, nos fuimos de 1. Luego en la segunda parte nos pusimos 1 por delante, que ya el señor alcalde pues me decía: mira, José Ángel, ya está, ya verás cómo ahora ya esto ya se van para abajo y tal, pero bueno, fue un espejismo. Y yo sinceramente os tengo que decir que viendo cómo empezó el partido en el minuto 5, José Ángel Sedupe no estaba nada nervioso porque ya veía que ese partido no lo íbamos a ganar. Si llegamos a estar hasta el final ahí un poco jugando nosotros bien, ellos también, porque ellos también hay que reconocer que tienen un señor equipo, vamos, o sea, no hay que quitarle méritos al Valladolid en este caso, pues si llegamos a estar igualados, como por ejemplo pudo pasar aquí el partido de Alcobendas, pues quizás José Jesús hubiese estado muy muy nervioso, pero tal como vi el partido y tal como les vi a los jugadores, no, ya dije: mira, se acabó, no ha podido ser y listo para otra cosa. Bueno, decir que Fernando Bolea ya lleva 3 temporadas como técnico del Bidasoa. No ha conseguido en ninguna de las 3 temporadas el principal objetivo. La primera temporada, a pesar de hacer una gran segunda vuelta y clasificarnos para la fase de ascenso, perdimos la final contra el Puente Genil. Luego ascendimos en los despachos durante el verano. Eso nos sirvió para ir ya con una rémora a Sobal, con una plantilla joven y de aquí, con un par de refuerzos. Se descendió, no se consiguió la permanencia. Este año ya hemos hablado lo que ha pasado. ¿En qué se basa José Ángel Sedupe para renovar 2 temporadas más a Fernando Bolea? Bueno, yo creo que Fernando Bolea, un tema muy 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 principal, que es lo que hemos valorado, es de que quiera el Bidasoa. Yo creo que eso también, que es lo que estamos buscando un poco también en todos los niveles, lo mismo de jugadores que en este caso el entrenador, pues que sientan Bidasoa desde el primer día que llegan aquí, ¿no? Fernando Bolea pues ha pasado, pues según comentar, sus mejores años en Irún, como jugador por supuesto, y entonces bueno, pues ya él ya cuando la primera llamada de teléfono que le hice hace tres temporadas para venir a Irún, pues bueno, pues ni se lo pensó, ni hablamos de dinero ni nada, dijo que venía para aquí, punto. Y entonces en este mundo hay que valorar muchas cosas, no solo deportivo. Efectivamente, como habéis dicho, pues no se ha conseguido el objetivo que tenía el Bidasoa, pero bueno, por ahí hay que pensar un poco también qué plantillas hemos tenido. Luego con el tema, bueno, que luego si queréis ya hablaremos de, como habéis dicho, el tema económico, por la prioridad de esta directiva era la económica más que la deportiva, y entonces eso pues frena también un poco a un entrenador a la hora de fichar a unos o a otros, ¿no? La temporada de Sobal, pues bueno, él fue muy valiente, yo creo que fue muy valiente, porque yo al primero que le pregunté fue a él, a ver si que teníamos la oportunidad de jugar a Sobal, a ver si él estaba dispuesto con la plantilla que teníamos a luchar o a pelear por estar ahí. Dijo que sí, y entonces bueno, pues lo que pasa que ya se vio que la Sobal ha bajado muchísimo el nivel de hace unos años ahora, pero sigue siendo muy exigente, vamos, entonces esa plantilla no pudo hacerlo. Y luego pues esta temporada también, pues bueno, pues ha sido, bueno, tendríamos que volver otra vez a repetir lo mismo, fichajes muy tarde, la pretemporada se empezó muy tarde también, jugadores que incluso todavía no habían venido al principio, etcétera, etcétera, o sea, y todo eso. Entonces bueno, pues al final si haces una valoración completa de todo, pues creemos que mejor que Fernando Bolea pues no podía haber, sería empezar a rebuscar, a buscar, a ver a quién traes, quién no traes, y creemos que Fernando Bolea puede hacer una labor muy buena, puede estar con ya como está siendo esta temporada, con un equipo que ya se está confeccionando ya desde el día 1 de junio y demás, pues yo creo que puede ser la temporada definitiva y el gran salto de Fernando Bolea, porque aparte él tiene experiencia en subir equipos a Sobal. Bueno, a propósito de lo que has comentado tú, de querer al Bidasoa y todo esto, yo te hago la siguiente pregunta. Quizás el tema de los extranjeros pueda ser también otro problema, que quizás estos jugadores en categoría Sobal, pues son jugadores muchos extraordinarios, pero sin embargo en estas categorías son jugadores, vamos a decir, más normales, no son tan extraordinarios. Entonces puede ser que el ánimo ese, el querer, el amar, los colores, etcétera, no sea también otra rémora para, digamos, los clubs, o para el club en concreto.
quizás no sería más positivo tirar de cantera, pregunto, ante esta cuestión. Y quizás ahí no habría más el amor a los colores, el ser también gente cercana, porque los que han fichado por aquí, Zaragoza, Navarra, etcétera, no son sitios muy lejanos, digamos los chicos últimos, Alzaga. ¿No sería también otra cuestión a tener en cuenta? Que quizás estos extranjeros son más fríos, quieren ser más profesionales y a veces no lo son tanto. Efectivamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que os tenéis que dar cuenta que nosotros, si el día 25 o 26 de julio te dicen que no vas a estar en Asobal, que vas a estar en la B, nosotros, y creo que en algún otro medio, en algún momento, no sé si con vosotros también lo iba a comentar, el Bidasoa había contratado con 22 jugadores vascos. 22, no ni uno ni dos, 22 vascos. Para fichar y demás. Y la primera pregunta que te hacían todos, a ver dónde íbamos a jugar. Si en Asobal o en la B no podías prometerles nada porque no sabías nada, y luego otros pues creo que no estaban con los pies en el suelo, hay gente que todavía tiene muchos pájaros en la cabeza, y entonces pues para jugar en la B pues te pedían más que jugando en Asobal, ¿no? Entonces pues no podías llegar porque pues tenías el presupuesto que tenías y demás. Entonces al final, por precio sobre todo, pues te tienes que ir al extranjero. Entonces claro, el extranjero, que es lo que pasa también, que es una lotería, y como tú bien dices, no es lo mismo la B que Asobal, porque si serían jugadores buenos estarían jugando en Asobal o en la liga alemana, húngara, francesa, etcétera, donde sea, ¿no? Donde sea. Entonces, pues nosotros pues fichamos lo que creíamos que podía valer y pues al final pues ha resultado que no ha sido así. Y luego pues efectivamente, pues quitando un poco, que eso sí que el Bidasoa tiene experiencia en los años gloriosos de que fichó auténticos profesionales, gente que venía aquí, vamos a llamarlo un Venta, un Perunisic, un Girlason, Thomas Svensson, etcétera, que esos han sido profesionales 100%. Ahí el Bidasoa tuvo muchísima suerte en los fichajes que hacía de extranjeros. Ahora el deporte ha cambiado, el balonmano quizás también, y entonces pues los que vienen, alguno pues son, no voy a llamar kamikazes, pero casi un poco que vienen a cobrar y a justificar un poco su sueldo, te pueden hacer un partido de dos buenos, pues no se implican tanto como se puedan implicar los de casa o gente que es un poco lo que se está buscando, porque lo que estamos buscando esta temporada es eso, ¿no? Gente cercana, gente que de verdad sienta Bidasoa, y después pues si son, la mayoría, que es lo que pretendemos o queremos hacer, que van a ser nacionales, pues yo creo que eso van a venir con otro espíritu para poder competir en la liga. Bueno, como ven, interesantísima la conversación que tenemos con el presidente del club, José Ángel Sodupe. Vamos a escuchar unos consejos y enseguida volvemos.